Entonces vamos a hablar de infección de tejidos blandos en urgencias, pero la idea de esta charla es más que todo hablar de un enfoque diagnóstico en urgencias más que tratamiento. Entonces tenemos que la infección de la piel, los tejidos blandos, principalmente la celulitis y los abscesos son un motivo de consulta frecuente en urgencias y son cada vez más frecuentes en los servicios de urgencias a nivel mundial. Tiene un espectro muy amplio, puede ser desde leves hasta severas, y el punto es que nosotros debemos lograr clasificar qué pacientes tienen una enfermedad severa y lograr clasificar a estos pacientes tempranamente para que evitar complicaciones a futuro. Entonces, en Estados Unidos más o menos 3 millones anuales de consultas por ese tipo de infecciones, más o menos 25 de cada 1000 personas. La falla del tratamiento ambulatorio va casi hasta el 32%. Y esto que lleva a que cada vez hayan más cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente y esto va a aumentar las tasas de hospitalización y las fallas terapéuticas. Y además, la necesidad de drenar los abscesos clínicamente no es tan confiable. Entonces, eh, como un resumen rápido, acuérdense que tenemos entonces la, perdón, entonces, la dermis, tejido seroso cutáneo, usualmente es la erisipela, un poquito más profundo va la celulitis, más profundo hasta la fascia va la fascitis necrotizante, la piomiositis que coge ya el músculo y dentro del otro aspecto están las linfangitis. Y tenemos obviamente microorganismos específicos por cada sitio de infección. Entonces tenemos más o menos en la epidermis y la dermis, los Staphylococcus piógenes aureus, la erisipela, que es un poquito más abajo, los piógenes, la celulitis, los abscesos y las infecciones de los anexos, Staphylococcus aureus, la fascitis, piógenes y la miositis, usualmente el Staphylococcus aureus. Entonces, lo que vamos a tratar o lo que quiero tratar con esta presentación es lograr tener al final un paciente que uno diga, le puedo dar salida o no le puedo dar salida, con un montón de herramientas que vamos a lograr pues ir ampliando durante la presentación. También lo muy importante de todo esto es que lo más grave de esta presentación son las fascitis necrotizantes. Entonces, un diagnóstico temprano salva vidas. Entonces, vamos a mirar qué tenemos para poder diagnosticar esto en urgencias y vamos a hablar un poco de los scores clínicos y los biomarcadores que tenemos. Entonces, hay un espectro que es el paciente joven, que no tiene signos de respuesta inflamatoria ni sistémica ni clínica, no tiene comorbilidades y no tiene ningún factor de riesgo y llega, bueno, y llega con este tipo de infección. Entonces, pues, no, pues fácil, se le drena, de pronto no tiene ni siquiera antibiótico y se le da salida. El otro espectro es un paciente mayor, hipotenso, taquicárdico, tiene respuesta inflamatoria sistémica, tiene paraclínicos alterados, tiene comorbilidades, tiene factores de riesgo. Entonces uno dice, no, pues este se va a quedar. El problema es todo lo que está en la mitad. Siempre digamos que el grupo de la mitad es el que más complicaciones tiene para nosotros para poder decidir qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Entonces, es una decisión muy difícil. Uno a veces no sabe si le da salidas, si le da salidas, si le pone antibióticos, si no. Eh, no hay muchos criterios específicos. Uno se tiene que ayudar mucho de la clínica del criterio médico. Eh, y entre todo, entonces empezamos a mirar que uno que tiene al examen físico para empezar a decir. Entonces, hay estudios que evaluaron factores que son altamente sensibles y específicos y dentro la temperatura empieza a tener un juego en el papel. Entonces, tiene mucha sensibilidad cuando la temperatura es más de 37.2 y depende del mecanismo de la lesión. Y tiene mucha especificidad la temperatura por encima de 37.8. Ahora, en este estudio lo que vieron es que la temperatura sola, solamente la fiebre, es un factor de predictor para decir quién se va a quedar o quién se va a ir. Y además, cada grado por encima de 37 se asocia 3 veces más a que el paciente vaya a requerir hospitalización. Entonces acá lo que hicieron fue un algoritmo y esto se hizo en urgencias, donde se veía el paciente ingresa al servicio de urgencias y tiene una temperatura mayor a 37.2, ¿sí?
tiene un alto riesgo que se vaya a quedar. No tiene, cómo fue el mecanismo de la lesión, si fue una mordedura o por animal o por humano, si es un posoperatorio o si usa drogas intravenosas, sí tiene un alto riesgo. Si todo esto no, es un bajo riesgo. Entonces ahí uno puede empezar a decir, bueno, ya de pronto mi paciente se va a poder ir. Y el otro que decíamos es el que tiene más especificidad. Entonces, al ingreso el paciente tiene una temperatura más de 37.8, sí, muy seguramente se va a quedar. No, es de bajo riesgo para requerir hospitalización. Ahora, el problema es que no todos tienen fiebre y la correlación del examen físico, pues a veces puede que no sea como tan clara con lo que uno ve. Entonces, hay un signo clínico asociado que se ha visto en varios estudios y es el área de la litema de la lesión. Entonces, más de 9 centímetros está relacionado con mayor índice de hospitalización. Y el problema también es que hay características de las infecciones que uno ve más serias que ni siquiera tienen fiebre. Entonces, ¿qué toca ver con esos pacientes? Además del tamaño de la lesión, toca ver si tiene bula, si tiene beta roja, si tiene necrosis, si tiene un compromiso óseo por imagen, o sea, que sea una celulitis o un absceso con un compromiso pues con una osteomelitis. Entonces, con todo esto, se han creado como un tipo de predictores para decir si va a haber una falla en el tratamiento ambulatorio. Tenemos la fiebre, tenemos el examen físico y decimos, bueno, este paciente es una reconsulta, tuvo necesidad de cambiarle el antibiótico, ha usado antibiótico en el último mes, el sitio de la infección de la mano es un alto riesgo, el tamaño de la infección, la edad y uso de drogas endovenosas, todos esos son predictores para no decir puede tener una falla ambulatoria en el tratamiento. Y han visto que también existen unos factores de riesgo. Entonces, fiebre más de 38 en el triage, úlceras crónicas en las piernas, tiene edema o linfedema, episodios de celulitis en la misma zona donde la está presentando y una herida asociada a la celulitis, esos son factores de riesgo para falla de tratamiento ambulatorio. Entonces uno con esto, digamos que ya puede ir como estratificando el paciente que está viendo. Y uno, ¿qué decisiones debería tener para hospitalizar? Si ha tenido uso previo endovenoso de antibiótico, si tiene historia de fiebre asociado a la infección, si tiene más de 10 centímetros la lesión, mayores de 65 años y comorbilidades. Dentro de las comorbilidades, realmente en ningún estudio hablan específicamente de que si los diabéticos son peores, si los hipertensos, si los epocosos, si los inmunosuprimidos, pero solamente con tener comorbilidades, esto ya presenta factor de riesgo para que el paciente tenga una falla terapéutica ambulatoria. Ahora, entonces digamos que el paciente clínicamente está bien, entonces yo quiero decir, pues sacamos una cosa, pongamos el antibiótico endovenoso y le damos salida a la celulitis y esto va a mejorar la tasa de mejoría ambulatoria. Pues hay un estudio en el que pues pensaron esto también para disminuir tiempos de urgencias, obviamente, que se dieron cuenta que no. Esto solamente lo vieron en pacientes con infecciones leves. Entonces, el que uno le quiere dar salida, pero tiene la duda, entonces le ponen el antibiótico. ¿Y qué pasa? Que se aumentó la estancia en urgencias de más de 30 minutos, se aumentan los riesgos de eventos adversos pues, por lados del antibiótico endovenoso, reacciones adversas, uso de recursos innecesarios y no hubo una diferencia entre la mejoría clínica en, en cuanto a reconsulta. Entonces, ponerle una dosis de antibiótico endovenoso antes de darle salida, pues realmente no sirve. Y esto es muy importante porque uno tiene que saber si es una celulitis o si es un absceso. ¿Por qué? Porque el manejo del absceso es drenarlo. El problema es que si uno cree que tiene un absceso y realmente no es un absceso y lo va a drenar y se da cuenta que con la drone no tiene nada para drenarlo, esto va a generar una gran mayor comorbilidad y mayor riesgo de infección. Entonces necesitamos una herramienta útil que pueda servir y que nos ayude, que reduzca costos, tiempos de estancia en urgencias y sea eficiente, que nos ayude a hacer el diagnóstico al mismo tiempo podamos hacer el tratamiento y que nos ayude a evitar diagnósticos errados. Entonces acá en urgencias tiene una gran cabida el ultrasonido. ¿Por qué? Porque se hace la cabecera del paciente, es un potencial que ha demostrado en varios estudios su gran efectividad en ese tipo de pacientes. Uno puede ver claramente el absceso, ayuda a hacer el diagnóstico, ayuda a hacer el tratamiento, disminuye tiempos de estancia en urgencias
y además ayuda a diferenciar de mimics de los abscesos que pueden ser tumores o lesiones vasculares. Entonces puede ayudar además a hacer un diagnóstico diferencial. Solamente para mirar celulitis y abscesos, se ha visto que las personas deberían solamente con 2 días de entrenamiento podrían llegar a hacer este diagnóstico y la sensibilidad con el examen físico llega hasta el 98% y una especificidad hasta el 88%. Es un método diagnóstico seguro, práctico y ayuda, pues como les digo, a hacer el diagnóstico y el... Entonces, vamos a mirar cómo hacer una celulitis hasta cómo hacer el absceso. Entonces, para esto, lo ideal es un transductor lineal que es de alta frecuencia, que ve más superficie, usar gel y lo más importante es que como vamos a hacer un examen encima de una lesión que es dolorosa, eritematosa, molesta, recomiendan mucho usar lidocaína en gel. Y lo que vamos a mirar acá es queremos mirar si realmente tiene un absceso o no tiene un absceso. Entonces ya miramos que tiene una celulitis, queremos ver si hay un absceso o no. Entonces acá tenemos que entonces, en el lado derecho, vamos a ver, ese es un video. En el lado derecho, espérense porque esto no sé. Bueno, podemos ver la capa superficial en el lado izquierdo, pero de la pantalla de ustedes. Se ve la capa superficial. Si la ven súper delgadita, que sería el tejido, pues la epidermis. Si ven hacia más, bueno, si ven más abajo se alcanza a ver bien lo que se ve más blanco que en la ecografía. Ven ahí se ve bien, que sería hacia el fondo la fascia y al fondo, al fondo, al fondo se vería el músculo. Entonces vemos cómo se ven todas las estructuras bien. Obviamente uno siempre tiene que saber qué está escaneando. Esto, si uno no sabe qué es, pues nunca va a adivinar. Y a la izquierda pueden ver que hay cambios y que toda esa estructura normal se está distorsionando. Entonces vemos que ya no se ve la parte de arriba claramente, vemos que las partes de abajo ya estas líneas blancas hiperecogénicas no se ven casi bien. Entonces ahí estamos viendo una gran diferencia entre un tejido normal y un tejido con celulitis. Entonces aquí uno dice, este paciente muy seguramente puede tener una celulitis. Ahora, la celulitis que está empezando es algo muy leve y puede llegar a sangrando muy específicas del ultrasonido, que es el empedrado. Entonces, si vemos acá, estamos escaneando y vemos esto. Entonces, esto se le llama el empedrado, porque si ven todo lo negro alrededor es puro edema y es muy parecido a una calle con piedras. Entonces, por eso se llaman las características del empedrado. Entonces, si ven en la imagen de la izquierda, es un caso, pues digamos que ya mucho más avanzado y mucho más severo. Se ve todo el edema que hay entre todas las células y usualmente son como los acúmulos de grasa. Y si ven, hay como gran rangos de severidad, un poquito más, un poquito menos, pero digamos que las características típicas, pues son como las vemos ahí. Ahora, querían hacer un estudio para diferenciar si uno podía mirar si es un edema o simplemente celulitis. Ahora, siempre acuérdense que cuando uno está haciendo el sonido, pues está buscando causas o está buscando cosas específicas que uno quiere diagnosticar o descartar. Pero si uno quiere decir, no, es que quiero mirar si es un edema o si es celulitis, realmente no se puede diferenciar. Entonces, si uno le ponen esto a ciegas y diga que es un edema, no se puede saber porque realmente las características son muy iguales, pues porque la celulitis genera mucho edema. Entonces, para que tengan siempre en cuenta eso, que uno tiene que igual, como todo, pues hacer, usar el recurso según lo que uno necesita y esté buscando. Y entonces de ahí vamos a mirar el absceso. Entonces, si ven, entonces el absceso se ve como una cavidad, usualmente negra, hipocogénica, que puede tener algunos dedritos ahí. Y si ven, tiene unos bordes irregulares, pero están muy bien delimitados. Y otra de las características que nos ayudan a saber qué es un absceso es si ven todo lo que se ve atrás, que es un reforzamiento posterior. Entonces, eso nos ayuda a saber si realmente es un absceso o no es un absceso. Ahí vemos todo el reforzamiento posterior del absceso. Y lo otro es que, entonces, digamos que porque es así,
pero hay veces que si está lleno, lleno, lleno de pus y no se puede ver, hay un signo, digamos, hay un signo que se llama como el movimiento del pus. Entonces lo que uno hace es que encima de donde uno está escaneando con el transductor, hace una gotica de presión y si ven, apenas hace presión, se ve todo el movimiento. Es como un signo positivo del pus que nos ayuda a nosotros a decir, esto definitivamente es un absceso y toca drenarlo. Porque es importante hacer un poquito de compresión y mirar si hay movimiento o no, porque si ustedes ven esta imagen y uno la deja así, uno dice, no, eso no tiene nada, no es un absceso, démosle salida y no le vamos a hacer nada. Pero si bien apenas se hace un poquito de compresión, se ve ahí el movimiento. Esto es una absceso en la pared abdominal. Entonces acuérdense que absceso es igual a incisión y drenaje. Entonces por eso es muy importante. Ahora, digamos que listo, ya tenemos nuestros pacientes, sabemos si es un absceso o no, sabemos las ayudas que tenemos. Y ahora el problema es que sea una cepa resistente. Entonces, en 1980 empieza a detectarse el estafilococo venticilino resistente. La prevalencia es cada vez mayor y esto ayuda a los tratamientos ambulatorios que hacen resistencia. Hay una amenaza para la salud pública porque hay los perfiles de resistencia, los factores de virulencia y hay un riesgo latente en convertirse en una cepa altamente común y difícil de determinar el antibiótico. Factores de riesgo, historia de infecciones por este mismo germen, contacto reciente con alguien que haya tenido este germen, enfermedades crónicas, uso de antibióticos en el último año, dispositivos endovenosos, lesiones crónicas y en los extremos de la vida, usualmente. ¿Qué tenemos para poder diagnosticar esto? En urgencias, pues, no es muy fácil, entonces hay pruebas moleculares rápidas y esto ayuda a tener la mejor decisión para una prescripción de antibiótico en urgencias y hay pruebas comerciales que en una hora detectan si es o no es. Entonces, estas tienen una sensibilidad y una especificidad de más 95%, disminuye antibióticos de amplio espectro innecesarios y disminuye tiempos de urgencia. Entonces, hay unas que, pues, en Estados Unidos se usan, se tienen que hacer solamente secreciones y en el triage incluso les hacen la prueba de la secreción y en una hora se puede saber si es un germen resistente o no. Entonces, pues esto ayuda mucho al diagnóstico y a los tiempos de urgencias. En ese algoritmo lo único que quiero resaltar es, pues, uno, que en las no purulentas y las severas se va a necesitar un manejo emergente en urgencias, mirar si toca pasar a cirugía y empezar un antibiótico de empiro según lo que nosotros creamos. Y en las purulentas que no tienen ningún compromiso, o sea, el absceso localizado que no tiene nada más, acuérdense, miren ahí que lo primero que dice es incisión y drenaje. Y ahora lo que queremos ver es, entonces, este paciente, ¿será que es una fascitis necrotizante o no? Entonces, es muy importante porque es una infección grave que es rápidamente progresiva, que la identificación y el manejo disminuyen los tiempos de mortalidad. Y acuérdense que el manejo, el gol estándar para estos pacientes es el manejo quirúrgico. Entonces, es una infección muy poco frecuente, por eso yo creo que también en parte es difícil diagnosticar por eso. Se introdujo en 1952 y como llegaba a coger la fascia, por eso se dejó como una fascitis necrotizante, pero realmente puede comprometer diferentes tejidos, pues hasta la fascia. Y a pesar de todos los avances que hay, tiene una mortalidad más del 20%, igual sigue siendo muy alta. Y las características de la progresión son fulminantes. Uno puede tener un paciente que llega febril con su celulitis y a las 2 horas puede estar en shock séptico, falla multiorgánica y se muere. Entonces, por eso es tan importante poder hacer el diagnóstico. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, los microorganismos invaden el tejido celular subcutáneo, producen unas endo y unas exotoxinas. Esto genera una necrosis isquémica, un compromiso sistémico y es una exageración del cuerpo a la reacción y la infección de este paciente. Entonces, por eso es que hacen inestabilidades hemodinámicas tan severas estos pacientes. El examen físico ayuda. Usualmente los eritemas son de difícil demarcación, hay ampollas, bulas hemorrágicas, crépitos, pero los crépitos pueden estar en menos de un 50% de las presentaciones. La progresión es muy rápida y esto es muy importante. El dolor es desproporcionado a la localización y a lo que uno está viendo. El problema es que todo esto puede aparecer muy tardíamente.
Entonces, se preguntaban, bueno, uno con esto, ¿hace el diagnóstico de urgencias o hace la sospecha? Entonces, tenemos que el gol estándar es la exploración quirúrgica, nosotros no vamos a hacer la exploración quirúrgica, pueden haber el uso de scores, las imágenes diagnósticas, pues lo que más se ha estudiado es la tomografía y la resonancia magnética tiene una sensibilidad al 100%, pero pues en urgencias sabemos que la resonancia magnética pues es prácticamente algo que no tenemos a la mano rápidamente. Entonces tenemos otra vez el ultrasonido a la mano, se creó como una mnemotecnia que es el STAF, que es engrosamiento del tejido cerebral subcutáneo, aire y líquido de la fascia. Es una acción puntual en pacientes que uno sospeche que estén inestables y el engrosamiento de la fascia y el tejido cerebral subcutáneo se van a ver muy fácil por el ultrasonido y ya lo vamos a ver. Entonces lo que hacemos es con estos hallazgos mirar si podemos excluir que tenga o sumar cosas para saber si tiene o no. Entonces aquí tenemos otra vez el tejido normal, arriba el tejido subcutáneo, la fascia, el músculo. A la izquierda tenemos un tejido normal. Espérenme que ese es un video. Entonces, si ven, se ve todo normal, no se distorsiona o no alcanza a diferenciar bien las estructuras, ¿verdad? Y acá entonces tenemos lo que van a empezar, los cambios que van a empezar a ver. Entonces tenemos arriba que se ve súpermente engrosado, se ve todo el aire acumulando arriba y se ve todo el líquido que se está acumulando y abajo se ve toda la sombra que da el aire. Entonces, todos estos hallazgos, ustedes ven que no los vimos en la celulitis, no se dan en los abscesos, entonces en un paciente que llegue con una sospecha de una fascitis necrotizante, el ultrasonido sí puede ser una gran ayuda para por lo menos tener la alta sospecha de estos pacientes. Y ahora tenemos un score que se usa mucho, que es el LRINEC. El LRINEC lo desarrolló en el 2004 porque querían mirar si en urgencias había alguna forma de hacer o no, o mirar si estos pacientes podríamos tener algo más como palpable. Se calcularon con 13 variables, un score menor de 5 es bajo, uno mayor de 6 alta sospecha y uno mayor de 8 es altamente sugestivo. Tiene un valor predictivo del 92% y un valor predictivo negativo del 96% y se realizó en 5 años. ¿Cuál es el problema del LRINE? Que nunca tuvo una validación externa. Entonces, la conclusión de este estudio es que el LRINE sí servía, digamos que ayudaba como a separar los grupos entre los que uno sospecharía una fascitis necrotizante y los que no. Y lo más importante es que una PCR mayor de 150 da 4 puntos y una hemoglobina menor de 11. Ahora, entonces, en ese estudio lo que querían mirar era si realmente los laboratorios eran como un factor de riesgo o un indicador de riesgo para fascitis necrotizante. En el 2008 se realizó un estudio retrospectivo observacional que buscaba investigar la relación entre el RINEC, el tiempo de hospitalización, la necesidad de intervención quirúrgica y la mortalidad, con un 100 pacientes con un score menor de 6 y 109 pacientes con un mayor score de 6, y ver si habían diferencias significativas entre la mortalidad y la amputación. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían un score mayor de 6 tenían mayor tasas de amputación y mortalidad. Entonces, digamos que sí ayuda. Después acá lo que querían revisar era si realmente sí servía para un diagnóstico temprano. Fueron 2017 pacientes, 2017 una revisión sistemática de la literatura, evaluar el uso a futuro, llegar a un consenso realmente si se usaba o no. Lo que hicieron fue revisar estudios desde 2004 hasta 2015 con 846 pacientes incluidos. Y que vieron que sí es un score útil en el diagnóstico clínico, y que los 4 parámetros clínicos más importantes son el dolor, la fiebre, la taquicardia y la falla renal aguda. Y después siguieron estudiando, pues siguieron revisando más estudios con el RINEC. En 2018 hicieron otro estudio retrospectivo, validez realmente si el RINEC se servía o no, periodo de 9 años, y comparar los pacientes estratificados con el score con un diagnóstico histológico versus el grupo control que tenía solamente celulitis y absceso, con una puntuación mayor de 6.
Esto les dio que tenía una sensibilidad del 93.5% con un valor predictivo negativo del 88.1%. Y se dieron cuenta que sí, que se tenía, que sí era un buen score para diagnosticar tempranamente la fascitis necrotizante. El problema de todo esto es que estos estudios realmente no fueron hechos en urgencias, si se dan cuenta, todos son retrospectivos y como es una patología no tan frecuente, la cantidad de pacientes son muy poquitos. Necesitamos un score para identificar tempranamente con valores predictivos que no se han podido reproducir con otros estudios. La variabilidad de la sensibilidad es demasiado amplia y en urgencias pues la sensibilidad es muy bajita. Entonces hay una herramienta, o sea, el RINEX solamente no serviría del todo. En esta revisión sistemática durante 10 años lo que hicieron fue mirar si el examen físico con imágenes con el RINEX sí ayudaría. Entonces lo que hicieron fue revisar durante 10 años retrospectivamente los pacientes que ingresaban y lo que vieron fue los pacientes con diagnósticos de fascitis necrotizante y miraron cuáles eran con imágenes, cuáles tenían examen físico, cuáles tenían el RINEC. Y lo que vieron de todo esto es que la fiebre tenía una sensibilidad del 46%, la hipotensión del 21% y si ven acá abajo, dentro de las imágenes, la radiografía solamente un 48.9 de sensibilidad y la tomografía hasta el 94, o sea, prácticamente la radiografía en este tipo de pacientes no nos sirve. Y se dieron cuenta que los pacientes que habían tenido un LRINEC mayor de 6 tenían una especificidad del 84% y mayor de 8 el 94%. En este estudio, en esta revisión, realmente ningún estudio tenía el uso de ultrasonido en urgencias. Entonces, de todo esto que vemos, que el RINEX solo nos sirve, pero con la sospecha clínica sí nos ayuda, con los hallazgos clínicos sí nos ayuda y con el ultrasonido nos ayuda aún más para un diagnóstico temprano, por lo menos una sospecha temprana de una fascitis necrotizante en urgencias. Y después, esta gente lo que quería mirar es si de pronto mejorando o si cambiando algunas cosas del RINEC podría funcionar mejor para nosotros en urgencias. Entonces hicieron un estudio y lo que miraron en este estudio es que el dolor desproporcionado siempre iba a estar en los pacientes que tenían fascitis necrotizante versus los que tenían erisipela. La PCR aumentada en los que tenían fascitis necrotizante era 5 veces más la disminución de la hemoglobina y la disminución de conteo de eritrocitos. Entonces lo que ellos hicieron fue un nuevo score de un LRINEC modificado en que la proteína reactiva le dan 4 puntos, que es como el original. Aquí sacaron unos valores y se dieron cuenta que en esa revisión todos los pacientes que tenían fascitis necrotizante tenían un fibrinógeno mayor de 750, a lo que le dieron 2 puntos, y el dolor desproporcionado también está presente en todos los pacientes, a lo que le dieron 2 puntos. Y si no tenía una falla renal aguda como es en la creatinina, simplemente con tener oliguria ya eran pacientes que tenían mayor riesgo de mortalidad. Y lo que hicieron fue ajustar la puntuación, cambiar algunos ítems del original, dando como resultado a un score mayor de 8 que tenía una alta sospecha, entre 6 y 7 una sospecha y menor de 5 pues ningún tipo de sospecha. Otros biomarcadores, la procalcitonina sirve. La procalcitonina es un marcador diagnóstico predictor de mortalidad. Proteínas de fase aguda, el Petraxin se eleva mucho en la fase aguda en la respuesta de infecciones bacterianas, podría ayudar. La PCR, isotoquinas inflamatorias, las interleuquinas C de alta relación con la severidad, y la interleuquina 1B y la interleuquina 10 asocian a mortalidad a 30 días, pero pues todo esto está en estudio y pues falta estudiar más biomarcadores que nos sirvan a nosotros en urgencias. Gracias.